Muy buen día, tarde, noche para todos y todas. Bueno, estamos entrando a una parte realmente apasionante del curso, la diplomatura. Y el otro día me pasó algo muy curioso en una de las charlas, de las tantas charlas que ustedes saben tenemos, porque estamos yendo con BrainMotion a las escuelas, con la UTN, estamos tratando de que realmente la inteligencia artificial la podamos ir incorporando en la educación. Y me pasó algo muy curioso porque una docente de unos 50 y pico años de edad se sentía muy apabullada. Estábamos en el contexto de un entorno escolar, de una escuela urbano marginal, y ella se sentía muy apabullada porque decía que se sentía sobrepasada por todo este tema de la tecnología, por este tema de la inteligencia artificial, por todo esto que tiene que ver con incorporar nuevas tecnologías, y en realidad es como que ella no sabía por qué a la inteligencia artificial le tenía cierto pánico por las cosas que ve en la televisión, por lo que escucha, y por el hecho de que cuál va a ser el rol del docente, que los alumnos ya le empiezan a hacer algunos chistes respecto a la comparativa entre sus clases y lo que ellos aprenden con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Debates a los que tenemos que estar acostumbrados, situaciones a las que tenemos que estar acostumbrados, porque esto va a ocurrir cada vez más seguramente en los ámbitos educativos, no solamente en los ámbitos educativos en los ámbitos educativos, digo, de las escuelas primarias, secundarias, sino en la propia universidad. Yo ya lo estoy viendo con varios docentes de la universidad que están de alguna manera preocupados con el destino del rol docente en este futuro. Pero yo, para tranquilizarla un poco en toda esta situación, porque ella, una de las grandes preocupaciones que tenía era el lenguaje de la inteligencia artificial. Me dice: yo siento hablar a mis alumnos de los tokens, de la parametrización, de las ventanas de contexto, no de que este prompt condicional, no, que acá tenés que ponerle este tipo de... Y dice: yo de esto no entiendo nada. Entonces un poco me decía ella cuál sería o cuáles serían los conceptos básicos que tendríamos que saber. Y en este momento, justamente de este módulo, donde estamos comenzando a entrar en conceptos importantes de la IA, a mí me gustaría compartir con ustedes al menos 4 conceptos básicos que, además de tranquilizar a nuestra docente, nos van a servir para que vayamos comprendiendo este lenguaje a veces un poco críptico de la inteligencia artificial. Todas las tecnologías, todas las ciencias, todas las disciplinas, en definitiva, tienen su propio lenguaje. Muchas veces estos términos que nos asustan, que no entendemos, que no comprendemos, sintetizan conceptos que no son tan complejos, y yo voy a tratar de explicarles de manera muy simple, tal vez de manera bastante amena, y que algunos colegas por ahí me pueden criticar. Pero yo, la intención que tengo acá es que todos comprendan, que doña Rosa se sienta acá frente al video y entienda estos conceptos, y ustedes que están en el curso, por supuesto, lo van a ir tomando ahora en nuestra primera aproximación, y luego lo van a ir retairando y lo vamos a ir viendo desde distintas perspectivas. Pero lo importante es que no nos tenemos que asustar porque nuestros chicos, nuestros alumnos hablen en esta terminología, porque a veces ni ellos mismos comprenden bien el fundamento de lo que están hablando. Y ese tremendo error que tenemos los adultos de creer que los jóvenes saben más que nosotros porque manejan mejor la tecnología, realmente ya también, lo hemos charlado mucho, no voy a volver sobre este tema, también tenemos que dejarlos de lado, porque el hecho de que aprieten los botoncitos de las aplicaciones en el celular como monitos y se les abre la ventana y ellos nos hablan y nos dicen cosas de manera bastante desinhibida, no quiere decir que sean mucho más inteligentes que nosotros, ni más inteligentes que las generaciones más antiguas. En este video yo un poco lo que pretendo con ustedes es charlar acerca de esta terminología. Los materiales, como siempre les digo, están en el curso, están en la plataforma. Hay millones de artículos en los cuales uno puede consultar los conceptos de estas palabras, que nos transmiten estas palabras, pero además, por supuesto, la propia inteligencia artificial nos explica hoy muy bien de qué se trata cada una de estas cosas. Yo, para comenzar, vamos a ver que tokens, parámetros,
y ventanas de contextos y prompts son términos propios, por supuesto, de las inteligencias artificiales, de los GPT, de los grandes modelos de lenguaje, pero además lo que es importante ver es que estos términos, de acuerdo al contexto, también tienen distinta significación. Ustedes lo van a ver ahí en los documentos del curso y en la notebook LM, que también con la que estamos trabajando mucho en el curso y que hace grandes síntesis de todo esto. Vamos a ver, digamos, la parte más básica con ustedes para que se entienda el concepto, y luego la profundización de cada una de estas cosas la vamos a ver cuando manejemos y cuando comencemos a manejar las aplicaciones, que precisamente ahora, en este módulo donde estamos hablando de la revolución de los asistentes, de la revolución de la IA, aparece mucho este tipo de vocabulario. Otro modo y otras características que también tienen las IA pasan por evaluar aspectos más funcionales que tienen que ver cómo responden a la codificación, cómo responden al razonamiento matemático, cómo responden a el razonamiento lógico. Ese tipo de evaluación también es importante que lo hagamos porque nos va a permitir seleccionar entre las distintas IA. Pero yendo ya a lo nuestro, la pregunta es, el término que preocupaba tanto a nuestra docente, dice: yo no entiendo qué es un token. Y el token en realidad es algo mucho más sencillo de lo que podemos imaginar, porque en definitiva yo creo que todos tenemos claro que cuando vamos a comer algo, tenemos que masticarlo para adecuarlo a nuestro aparato digestivo. En general, todos los sistemas que tienen una determinada entrada, en general, necesitan adecuar esa entrada a los procesos que van a requerir luego para su procesamiento, mejor dicho. O sea, a ver si lo puedo decir de manera más ordenada. Todos los sistemas requieren que las entradas, los insumos de entradas, muchas veces sean adecuados para poder ser procesados por ese sistema. Mi sistema nervioso, en relación a la visión, tiene que transformar la imagen en impulsos nerviosos para que mi cerebro pueda procesar esa imagen. En el caso de los sistemas de inteligencia artificial, los grandes modelos de lenguaje, cuando hablamos de tokenización, cuando hablamos de tokens, estamos hablando de ese proceso que ustedes están viendo allí en pantalla, que significa ni más ni menos que ese texto que yo le ingreso, la palabra que yo le ingreso, la trozo, la divido de diferentes maneras. Eso significa tokenizar. Ese concepto, esa función de tokenizar cada modelo de lenguaje, cada IA la hace de distintas maneras, en función de lo que ella estima que es mejor y que es más eficiente, pero en definitiva lo que estamos haciendo allí es convertir, dividir, trozar las palabras para poder después asignarle un determinado valor numérico, porque lo que tenemos que tener en claro es que las máquinas entienden fundamentalmente, el lenguaje de las máquinas son los números, y en definitiva al final de todos los números están los unos y los ceros. Ese es el lenguaje que procesan las máquinas, las computadoras, ¿no? Los servidores, estas grandes máquinas en las cuales yacen los algoritmos de la IA. Entonces, lo que tokenizar significa precisamente tomar una palabra, como están viendo ustedes allí. Yo he tomado acá un ejemplo de la palabra perro, y la palabra muchas veces uno podría imaginar, ¿por qué no tomo la palabra y la divido en cada uno de sus caracteres? ¿O por qué no la divido en sílabas? Podríamos tener mil criterios para dividir una palabra, para trozar una palabra. Pero la experiencia y los distintos sistemas de tokenización hacen, por ejemplo, lo que ustedes están viendo allí, esa palabra perro, la dividen en 2 tokens, y la palabra tiene 5 caracteres, pero esos 5 caracteres conforman 2 tokens. Y cada uno de esos tokens, como ustedes están viendo también allí, se le asigna un determinado número que dentro del espacio de procesamiento van a cumplir distintos tipos de funciones. Yo no voy a entrar mucho en el detalle, pero los modelos de lenguaje en general, a los tokens los van distribuyendo, por supuesto una vez que los codifican, una vez que los numeran, lo van distribuyendo en un proceso que se llama de vectorización, que va tratando de comprender el sentido de la palabra dentro de una frase. Es un tema realmente apasionante, pero nosotros no necesitamos saber más que esto que les estoy diciendo.
Un token, en definitiva, es el resultado de un proceso de adecuación, de trozado de las palabras para que los modelos de lenguaje vayan asignándole la numeración correspondiente y después de esto todos los procesos que devienen. Fíjense que más o menos hay una regla general de que un token equivale aproximadamente a 4 caracteres dentro de una palabra, esto en el idioma inglés. Y abajo yo he colocado ahí, para que ustedes jueguen también un poco, el tokenizer de OpenAI, que lo tienen en la plataforma, van a poder entrar a través del link de la plataforma, donde ustedes lo que pueden ver allí, pueden colocar un texto y pueden ver cómo OpenAI realiza la tokenización y les van a salir justamente la tokenización y los equivalentes numéricos que tiene el texto que ustedes han incorporado. Realmente es un proceso muy interesante. Detrás de esto, de este tema de los tokens, también hay algo que es muy importante y que tiene que ver con el valor económico, el costo que tienen los tokens de procesamiento a través de los distintos modelos de lenguaje. Esto tal vez es más interesante para aquellos que hacen aplicaciones utilizando ChatGPT o cualquier modelo de lenguaje, donde los tokens tienen un costo a través de la API, que es una llave que nos permite conectar a la inteligencia, tal vez con un mail, tal vez con algún entorno exterior para controlar algo. Eso se hace a través de lo que se llaman API, y esas API que tienen un costo, ese costo se mide a través de la cantidad de tokens que se procesan en cada una de estas operaciones. Pero en definitiva, a nosotros acá en este curso y a doña Rosa lo que le interesa saber, y a nuestra docente preocupada lo que le interesa saber, en definitiva, es esto que les acabo de decir. La tokenización significa adecuar, masticar, por decirlo de alguna manera, vuelvo a ese ejemplo, masticar ese texto que yo le he dado para trozarlo y adecuarlo a la digestión, hablando entre comillas, del algoritmo y de la inteligencia para que después nos dé una respuesta sumamente adecuada y más certera a lo que nosotros estamos esperando y al resultado que se espera. Acuérdense que con todo esto que nosotros le estamos dando, con toda la tokenización, con todos esos números en los que se convierten los tokens, lo que hacen los modelos de lenguaje, en definitiva, es un cálculo probabilístico para devolvernos una respuesta. Otro tema que es muy importante comprender y que tenemos que tener en claro dentro del contexto en el que estamos hablando en el curso, pero que además ustedes van a escuchar hablar mucho de esto, porque es un lenguaje, por ejemplo, donde yo siento los jóvenes, los chicos que empiezan a hacer la comparativa de los distintos modelos de lenguaje, de las distintas IA, y entonces aparece este concepto de la parametrización o de los parámetros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los parámetros de una IA? Y en definitiva, a mí me gusta hacer una especie de metáfora o de analogía con algo que en nuestro laboratorio, por supuesto, ha sido y es un objeto de estudio permanente, que es el cerebro humano. Y las IA, al igual que el cerebro humano, se tienen que entrenar, tienen un proceso de entrenamiento, un proceso de aprendizaje que es sumamente complejo, y durante ese proceso de aprendizaje, las redes neuronales, ahora estoy hablando de las redes neuronales cerebrales, van también generando y aprendiendo patrones. Nuestro cerebro es esencialmente un órgano que reconoce patrones de una manera impresionante, nada más que decir los patrones del rostro, por ejemplo, y en esas redes que se dedican a procesar el rostro humano, las entradas van teniendo distinto peso, van teniendo distintos sesgos, de manera tal que yo con el tiempo, desde que soy bebé hasta que voy siendo más adulto, voy aprendiendo a reconocer, por ejemplo, en el rostro humano las emociones, voy aprendiendo a reconocer expresiones que, en definitiva, conforman un patrón que me permite a mí adecuar mi comportamiento a eso que estoy viendo. Si estoy viendo un rostro de alguien enojado, bueno, yo adecuo mi comportamiento a ese patrón que está entrando por mis ojos y que mi cerebro me dice, guarda que esa persona que tenés enfrente está enojada. En definitiva, las inteligencias artificiales hacen algo muy parecido, y es enseñarles, en ese proceso de entrenamiento, se les está enseñando a través de resultado y error, se le está enseñando cómo se tiene que comportar en función de lo que nosotros estamos esperando. Un ejemplo que tal vez es un poco más claro,
Y ahí ustedes precisamente están viendo los modelos de dos redes, una red de aprendizaje, una red simple, una red neural simple, con su entrada, con su salida, y otra red donde ustedes lo que están viendo allí es las entradas, las salidas, y todas las que están en medio, esas amarillas que ustedes ven en medio, son las redes neuronales, las capas profundas, el deep learning que se suele decir en la jerga de la IA, pero en definitiva de esto lo único que nos interesa saber como concepto importante en el curso es que ese deep learning implica una etapa de aprendizaje que lo que hace es fijar los parámetros que va a tener nuestra red para responder de la mejor manera. A mí me gusta muchas veces caer en este ejemplo, que es el ejemplo clásico que ustedes van a escuchar, para ver si se puede entender mejor este concepto que a veces es un poco etéreo, un poco abstracto para los que no están en el tema, pero yo creo que todos hemos visto en una fiesta, en un estudio de grabación, hemos visto precisamente que parte de lo que hacen los sonidistas, los ingenieros en sonido, es ajustar los parámetros de su ecualizador para que esa cantante que está allí, que está haciendo una determinada grabación, tenga los mejores resultados posibles. Y todo ese proceso de preajuste es todo un tema, porque lo que tienen que lograr estos ingenieros que están allí es setear, colocar cada uno de esos cientos de controles que tienen en la consola de la manera más adecuada para que se ajuste a la voz de esa cantante, a los instrumentos musicales y logren el mejor resultado. Cuando hablamos de una IA, los parámetros de una inteligencia artificial son en definitiva eso, son en definitiva el proceso de aprendizaje que va manejando los pesos y los sesgos que tienen las redes neuronales profundas, y una vez que se logra la mejor respuesta de la red, una vez que se logra la mejor respuesta del algoritmo, de la inteligencia, esos parámetros quedan fijos y ya se entiende que prácticamente ha terminado ese periodo de entrenamiento. Entonces, en el caso particular que estamos viendo acá de un estudio de sonido, una vez que los ingenieros, los especialistas en sonido, los técnicos en sonido, mueven 100.000 controles y dicen, bueno, este tiene que ir más para arriba, este más para abajo, y ensayan y no da, y vuelve a ajustar en esa realimentación permanente hasta que logran que el sonido que ellos quieren, allí termina el proceso de parametrización, allí ya quedan fijos esos parámetros, y en términos de la IA se dice allí terminó el entrenamiento de la IA porque hemos logrado el mejor resultado, y entonces ya el sistema está en condiciones de pasar al otro proceso que se llama el proceso de la inferencia, o sea, ya a trabajar con nosotros ya podemos trabajar con la IA. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de los parámetros de una IA, estamos hablando de esa cantidad de ajustes. Imagínense estas perillitas que tienen allí, donde le estamos dando más peso a una determinada entrada con respecto, hablando en términos de redes neuronales, le estamos dando más peso a una determinada entrada de las millones de entradas que tienen, o algún tipo de sesgo, si es que nosotros queremos reforzar algún sesgo de la red para tener un determinado resultado que se puede ajustar más o menos a la realidad que queremos obtener. Estos procesos que se dan durante el entrenamiento de las redes son procesos extremadamente complejos, son procesos que llevan a mucho trabajo por parte de quienes realizan este ajuste, porque ahí interviene fundamentalmente todo un diálogo entre la entrada y la salida de la red de ajuste permanente, y esto implica un trabajo de muchos meses, a veces de muchas semanas y de muchos meses a veces, y también implica un costo enorme de la energía que produce, que requiere todo este proceso de entrenamiento de una red, más que nada en los grandes modelos de aprendizaje. Entonces, cuando escuchen hablar de parámetros, van a escuchar hablar de 100.000 millones de parámetros, de miles de millones de parámetros. Cuanto más grande es un modelo de lenguaje, cuanto más grande es un sistema de IA, más parámetros tienes, pero en definitiva lo que nos tiene que quedar a nosotros en nuestra cabecita en función de todo esto que estamos charlando es que cuando hablamos de parametrizar estamos hablando de cuán compleja puede ser el ajuste
que requiere una determinada red, y cuanto más compleja es, por supuesto, va a tener mayor cantidad de parámetros. Esto lo vamos a ir, este concepto lo vamos a ir retomando. Es una de las comparativas que se hacen entre los distintos sistemas de IA, y entonces ustedes van a escuchar decir, bueno, por ejemplo, ChatGPT tiene miles de millones de parámetros comparados con los 100.000 millones de parámetros que tiene Llama, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Esto cambia de una manera impresionante. Y ahora entramos al otro concepto que también me parece importante y que tenemos que entender, y es el concepto de las ventanas de contexto. ¿Qué es una ventana de contexto? Cuando nosotros dialogamos, cuando establecemos el diálogo con cualquier inteligencia, colocamos un texto que solemos llamar prompt. Vamos a hablar mucho, por supuesto, de esto durante estos módulos. Ahora, ahí hay una capacidad finita que tiene esa ventana para procesar los tokens que nosotros le estamos, el texto que nosotros le estamos dando, para convertirlo ella después en tokens. Entonces, cuando hablamos de una ventana de contexto, estamos hablando de la cantidad máxima de tokens que en una interacción podemos tener con la inteligencia. Y estamos hablando de una cantidad máxima porque los distintos modelos, ahí yo traje el modelo, por ejemplo, el que ustedes están viendo allí es de Gemini, que tiene su modelo mini, su modelo pro, su modelo, distintos modelos, van planteando distintas amplitudes de ventana de contexto. Por supuesto, cuanto una ventana es más amplia, nos permite incorporar textos, videos o cualquier elemento que puede procesar la IA de mayor tamaño, lo cual en una sola interacción, lo cual permite que la respuesta, que el procesamiento que hace la IA y la respuesta que ella nos da sea mejor que si nosotros le proporcionamos esa información trozada en distintas interacciones con la ventana de contexto. Entonces, una característica de las cuales también ustedes van a sentir hablar como una comparativa de potencia en relación con todo esto, tiene que ver con esto que estamos diciendo de las distintas amplitudes que tiene la ventana de contexto. Hay ventanas que tienen 2.000, 3.000, 8.000 tokens, a ventanas que tienen, como por ejemplo la que ustedes están viendo allí, la de el Gemini 1,5 Pro, que llega al 1.000.000 de tokens en este momento, y seguramente mañana, cuando ustedes ya estén viendo otras cosas, van a decir, pero acá el profesor nos dijo 1.000.000 de tokens y ya salió Claude 3 o 8.5 o el ChatGPT 6, 7 u 8 con ventanas de millones de tokens. Para que ustedes se den idea, hoy con 1,5 Pro de Gemini nosotros podemos procesar 1 hora de video, según dicen ellos, prácticamente más de 700.000 tokens. La cantidad de información, imágenes ni hablemos, la cantidad de información que se puede procesar o que se puede generar en función de todo esto que nosotros estamos hablando, de las grandes aperturas de ventana, son enormes. Entonces, el concepto de contexto, de ventana de contexto, es ese, la cantidad máxima de tokens que puede realmente digerir de una sola vez la inteligencia. Nada más que eso necesitamos saber, no tenemos que ser especialistas. Y por último, un poco para ir cerrando, vamos a hablar del tema prompts. Lo hemos dejado para el último, lo hemos dejado para el último, algo que es muy importante y en el cual yo no me voy a extender porque tenemos todo ese bellísimo módulo que se llama el diálogo con la IA, donde vamos a hablar muchísimo de los prompts. Pero básicamente el prompts, para que doña Rosa y todos nos quedemos tranquilos con estos conceptos sencillos, nos vayamos familiarizando con estas palabritas extrañas de la IA. Un prompt, en definitiva, es el diálogo que yo establezco con la IA, que puede ser a modo de pregunta, que puede ser a modo de una instrucción que le estoy dando a través de esta ventana de contexto, y eso es lo que se denomina prompts. Un punto esencial dentro de la IA es precisamente cómo yo elaboro los prompts para que la respuesta sea lo más efectiva posible. Como siempre decimos, en el caso de los prompts en particular se pone muy en valor esa frase de Sócrates, donde él decía una buena pregunta es lo que permite lograr una buena respuesta. Si no le preguntamos bien
a la inteligencia, ella no nos va a responder muy bien. Y acá hay algo que yo siempre rescato y me gusta rescatar en función de esto, y es que las inteligencias, que como yo siempre digo, y hay muchos ya que lo dicen, pero yo realmente lo creo fehacientemente, las inteligencias son como una nueva especie dentro de el contexto del escenario en el que estamos los humanos. Vamos a tener que aprender a convivir con una nueva especie que se llama inteligencia artificial. Y esa nueva especie se maneja con un lenguaje que es muy bueno, muy creíble, muy bien elaborado, y para nosotros comunicarnos con ellas tenemos también que aprender a organizar nuestro lenguaje. En particular, nuestro lenguaje tiene que ser claro, nuestro lenguaje tiene que tener la menor ambigüedad posible, tiene que ser específico, tiene que dar el contexto para que ella entienda de lo que estamos hablando. Es decir, la inteligencia nos exige lo que otros seres humanos nos exigen y que a veces no lo hacemos. Y muchos malentendidos que tenemos con doña Rosa, con don Pepe, con don Juan, tiene que ver con que no somos en nuestro lenguaje cotidiano ni específicos, ni claros, ni a veces brindamos el contexto adecuado para que interpreten lo que queremos decir, porque el otro que nos está escuchando del otro lado, la otra inteligencia, que puede ser la artificial, puede ser la llamita de Meta que nos está escuchando, o puede ser don Pepe, no tienen por qué tener en su cabeza lo que nosotros queremos decir. Nosotros tenemos que ser claros en el lenguaje. Este concepto tan sencillo implica parte del trabajo que vamos a hacer cuando elaboremos los prompts. Eso lo tenemos más en los últimos módulos y van a ver que vamos a cansarnos de ver tipos de prompts, categorías de prompts, condicionales, no condicionales, los prompts estructurados, no estructurados, los super prompts, los mega prompts, prompts creativos. Hay muchas categorías y es muy importante familiarizarse con cada una de ellas. Pero todas, absolutamente todas, requieren de estos tres condimentos que yo les dije, y en definitiva un prompt significa eso, establecer una comunicación, un diálogo con la inteligencia, pero un diálogo ordenado, un diálogo que tenga claridad, que no tenga ambigüedades, un diálogo que sea específico con lo que yo quiero decir y que además sea explicable, o sea, que pueda entender. A eso llamamos contexto. Cuando decimos en un prompt tiene que haber contexto. Explicar qué estamos queriendo decir o en qué entorno está la situación. Quiero que me des una evaluación de matemática sobre la recta. Pero esa evaluación de matemáticas sobre la recta tengo que aclararle, mira, es para chicos del tercer año de la escuela secundaria, porque si yo le digo es para chicos universitarios, seguramente me va a dar una evaluación distinta. Entonces, el contexto es sumamente importante. Bueno, de esto y muchas cosas más vamos a seguir charlando durante todo el curso. La verdad que es apasionante la parte en la que estamos entrando ahora, porque básicamente estos conceptos, este lenguaje de la IA, estas particularidades del lenguaje de la IA que tienen estos conceptos son, como ustedes ven, bastante simples, van a pasar a ser cada vez más cotidianos en las comparativas de las distintas IA. Cuando hablemos de las 7 magníficas que ya se han transformado en las 10 magníficas, estas van a ser referencias cuando comparemos la ventana de contexto con Gemini, con Perplexity, con Claude 3.5 o con el mismo ChatGPT. Van a ser comparativas, van a ser elementos que nosotros vamos a utilizar para comparar cómo tokeniza un sistema de IA el lenguaje en inglés, cómo lo tokeniza por supuesto en español, y en chino cómo hacen. Si en chino la tokenización, las palabras no tienen separación como tienen acá, y además una palabra, una sílaba que yo pronuncio con mayor acento cambia el sentido de la palabra. Entonces fíjense qué interesante cómo las inteligencias nos van llevando a pensar mucho sobre lo que tiene que ser la propia anatomía del lenguaje. Un tema que es apasionante y que yo creo que tenemos que profundizar mucho más en la escuela, y estas son las cosas bellas que nos trae la inteligencia artificial. Y los educadores, más que asustados, lo que tenemos que comprender es que es una tecnología muy simple de entender, pero que además nos va a brindar una enorme set de herramientas para que nuestros chicos aprendan mejor, como ya hemos visto y como vamos a ver en la resolución del problema 2 sigma de Bloom, que nos da ese marco pedagógico, científico pedagógico tan interesante.
Bueno, los demás materiales están en el curso, todo esto lo pueden profundizar con los materiales de la plataforma y a trabajar y a estar contentos porque seguramente van a ver que cada vez se van a enamorar más de trabajar con la IA. Chao, chao.